Muy buen día, mi nombre es Johnny Atebordúa Parra, estudiante de la Universidad Corporación Autónoma Americana, pregrado de Derecho. El día de hoy hago referencia al término héroe y heroísmo para la materia de criminología del cuarto semestre. Para iniciar quisiera hablar sobre la palabra heroísmo. Escuchamos mucho hablar sobre esto, pero realmente, ¿qué es el heroísmo? ¿Cuál es su definición, concepto, significado? La palabra heroísmo básicamente es un sustantivo masculino y esta palabra hace alusión a un esfuerzo de tipo inminente de voluntad realizada con sacrificio, empeño, abnegación y que lleva algunos hechos extraordinarios al servicio del prójimo, de Dios o de la patria. Y se podrían identificar un conjunto de características, acciones o cualidades que colocan a alguien en una clase de héroe, ya sea por un acto o una acción de tipo épica o heroica. Cuando hablamos de la palabra heroísmo etimológicamente, quiero decir, básicamente hablando sobre su origen, su historia o formación, vemos que este término está compuesto del sustantivo héroe y del sufijo ismo, que indica algún tipo de actitud, conducta, comportamiento, proceder o costumbre que puede culminar en un acto heroico. También encontramos que el heroísmo señala el grado de grandeza del alma hasta que se elevan los héroes, ¿sí? Y la heroicidad es precisamente esta grandeza del alma que constituye al héroe y que éste pone en acción de forma épica y espontánea. Pero también debemos hablar de la palabra héroe, que básicamente hace parte de ese heroísmo. Y esta palabra proviene del griego antiguo eros y podría ser aplicado tanto a hombres como a mujeres. El concepto apareció por primera vez en Grecia y fue aplicado en la cultura por Pindaro, quien distingue entre dioses, héroes y hombres. Pero a su vez Platón distingue entre dioses, demonios, héroes y hombres. ¿Sí? En la época arcaica se define héroe como semidios o dios local, mientras que Aristóteles declara que los héroes eran tanto física como moralmente superiores a los hombres. Pero el significado moderno de héroe o semidios aparece con los latinos como Cicerón y con el célebre Virgilio. ¿Sí? También debemos hablar básicamente de cuáles son aquellas características que pueden describir un héroe. Para algunos el héroe es el inmortal, o el héroe del mito como tal, el guerrero o héroe de la epopeya o cantar gesta medieval como tal, el ser excelso o héroe idealizado de las novelas sentimentales del Renacimiento y Romanticismo. Eh, También puede ser un hombre corriente o un hombre de clase media o burguesa de una novela realista y naturalista del siglo XIX, ¿cierto? Pero el héroe en un sentido amplio como tal, pues en ocasiones se considera héroe a la persona que salva a otras personas de un grave peligro, produciendo con ello un hecho noticiable o mediático. Igualmente se habla en el mundo socialista, hablando de Alemania, la Unión Soviética, de héroes del trabajo, aplicándose el término extensivamente a quienes trabajaban con muy especial dedicación a la productividad en el trabajo. Modernamente se tiende a confundir en ocasiones por motivos de propaganda, ya sea política o sentimental, a los héroes con las víctimas como tal. Por ejemplo, los héroes del 11 de septiembre, donde realmente no eran héroes sino víctimas, o los héroes supervivientes de los campos de concentración, o simplemente con las personas famosas o célebres. ¿Sí? Con carácter general, el acervo popular tiende a asociar la figura de héroe con alguien ejemplar que sirve de referencia o de referente en la medida en que abandera la justicia y persigue la consecución de un mundo mejor. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hemos visto, pero encontramos algunos tipos de héroes. El héroe literario, en la literatura o en el cine, el héroe es simplemente el personaje central de la obra, cuyas acciones o hazañas se relatan y buscan destacarse en medio de otros personajes por sus actos heroicos como tal. ¿Sí? También encontramos un héroe mitológico, donde los héroes mitológicos de la cultura griega, romana, germánica u otras, los héroes más célebres se acercan al estatus de dioses en algunas culturas. Los héroes griegos eran personajes mitológicos, fundadores eponimos de ciudades y territorios griegos.
Estos héroes no siempre eran modelos de conducta o poseían virtudes heroicas, muchos eran semidioses, hijos de mortales y dioses. Para la cultura griega, que pues básicamente de allí se desprende mucho ese tema del heroísmo y de los dioses griegos que pues finalmente terminan siendo dioses para los humanos. Pero hay algunas características o rasgos distintivos generales de un héroe. Una es que es una persona que en condiciones normales tiene una inteligencia superior que les posibilita solucionar acertijos y problemas. Debe ser valiente, honesto, debe pensar en los demás, tener valores, ser seguro de sí mismo y normalmente persiguen sus objetivos sin importar sus obstáculos. También la mayor parte de las veces han experimentado el exilio. En algunos casos son personas que son rechazadas por alguna situación, pero ante determinadas situaciones actúan de forma heroica, demostrando una diferencia importante frente a la actuación de otro tipo de personas. Y poseen normalmente una morfología fuera del ordinario. En la mayor parte de los casos manifiestan marcas visibles, por decirlo así, ¿cierto? Existen diferentes características como tal, y muchas veces estas personas se encuentran en el haber sorprendido ya en su niñez con hazañas inimaginables, cosas que destacan dentro de sus edades. También encontramos unos rasgos éticos, morales e intelectuales. Parte de ellos sobre todo son el coraje. Normalmente un héroe es aquel que se llena de coraje para actuar en determinadas circunstancias donde normalmente otras personas no lo harían, no teniendo miedo en la mayoría de los casos a la muerte. eh, y el héroe normalmente se rige por valores universales que hacen referencia a un ciclo de vida, al inicio, al final, a la renovación de la vida normalmente. También hay unos rasgos de acción del héroe donde buscan la aventura en muchos casos, tienen una respuesta oportuna al llamado y manejan básicamente un pensamiento sobre la muerte inconsciente. A los héroes por lo general la muerte les llega de manera involuntaria, no la están buscando, eh, actúan simplemente por reflejo. Entonces, son muchas de las condiciones de los héroes. A través de la historia de los años hemos encontrado diferentes tipos de héroes, los héroes de las tiras cómicas, Superman, Batman y una cantidad de personajes, pero en la vida cotidiana encontramos personas del común que todos los días realizan actos heroicos, ayudando a otras personas, salvándolas en un accidente, nuestros bomberos, nuestra policía, diferentes tipos de personajes que sin buscar ese destacamiento o que sean resaltados de manera involuntaria logran convertirse en héroes. Es básicamente un tema de actitud, de disposición y es algo que en cualquier momento a cualquier persona simplemente por reflejo le puede llegar un acto heroico y convertirse en héroe. Eso es básicamente lo que les quería compartir. Un Dios les pague para todos, feliz día y Dios los bendiga.